Buen día, muchachos. Les saluda nuevamente el profesor Jairo Muñoz. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes información y aprender sobre el tema de la literatura guatemalteca que fue durante el siglo XVIII. Vamos a recorrer un poquito la historia de cómo es que la literatura en nuestro país se fue desarrollando y fue tomando algunas transformaciones hasta llegar a lo que es la literatura moderna o de hoy en día, ¿verdad? Contemporánea. Entonces vamos a ver la literatura guatemalteca del siglo XVIII. Durante el siglo XVIII la literatura guatemalteca recibió la influencia del neoclasicismo francés y la colonia española asentada en el Reino de Guatemala a través de autores como Rafael García Goyena y Fray Matías de Córdoba. Como dice acá dentro de la historia, la literatura de nuestro país estuvo influenciada totalmente de la literatura que se desarrolló también en Europa, especialmente lo que era en Francia, y en ese momento se estaba dando lo que era el neoclasicismo, y esto pues vino a llevar algunos cambios dentro de la literatura guatemalteca. Recuerden que nosotros ya teníamos una literatura, pero era una literatura precolombina, o sea, en aquel caso del Popol Vuh, teníamos todos los escritos mayas, ¿verdad? Algunas historias, pero ya la literatura empezaba a tener algunas transformaciones, y en el siglo XVIII surge la influencia del neoclasicismo francés que se daba en Europa, y esto viene pues también a dar un aporte dentro de la literatura colonial en Guatemala. Vamos a conocer un poquito, y dice que de estos los principales que se le dan a autores que se presentan en ese momento era el señor Rafael García Goyena y Fray Matías Córdoba. En esta época se anuncian los sueños de libertad política y económica y las teorías de soberanía popular del iluminismo y la ilustración. Predomina la tendencia neoclásica a través de la razón y el equilibrio, la exaltación del patriotismo. Las obras expresan las ideas de libertad a través de la revolución y la expresión de los pueblos libres. En dichas obras se expresan las hazañas de los triunfos de los pueblos criollos durante la colonización, y se anuncia ya la independencia en la colonia. Esto significa de que ya la literatura, pues como les decía, ya estaba tomando cambios, y anteriormente lo que es la literatura guatemalteca se representaba más en lo que era la historia, en lo que eran las crónicas, las reseñas de lo que habían vivido los españoles y también los pueblos mayas antes de la colonia. Pero como ya este era el momento que de Guatemala estaba predominando la colonia española, entonces cambia la literatura y se procede a una literatura donde se expresa la libertad política, económica, las teorías de soberanía popular. Obviamente todo esto influenciado por el iluminismo y la ilustración que se había dado también en Europa. Recuerden que esto del iluminismo y la ilustración fue parte de los cambios que había tenido algunos países europeos y también aquí en América, en el caso de Estados Unidos, con lo que era la Revolución Francesa y todo eso. Entonces viene a hacer cambios y cae lo que es el neoclásico, que tiende a dar cambios dentro de la literatura en nuestro país. En esa época surge la poesía primaveral en Guatemala, y esta poesía se destaca por el uso de las formas poéticas tradicionales que se escribían para ser cantadas. El villancico, destinado a los oficios religiosos durante las principales fiestas del año litúrgico, y se cantaba en español, mientras que en las demás actividades que se hacían en latín, y también se compusieron cantadas, tonadas, sainetes y jácaras. Bueno, anteriormente, pues como les decía, la literatura se desarrollaba todo en historias, en hechos, pero todo era como más, en esta época se estaba dando mucho lo que era la literatura, se daba a través de la lírica, y por eso se presenta lo que son los villancicos, los cuales estaban destinados para hacerse durante los oficios religiosos, y también se dio las cantadas, se dieron algunas tonadas, sainetes y jácaras. Algunas eran en español y otras castellanas, y también por supuesto se daba mucho en ese entonces dentro de la parte religiosa el latín. Entonces se conocía como la poesía primaveral porque estaba surgiendo una nueva forma de literatura en nuestro país, ¿verdad? Cambiaba lo que eran las crónicas, las historias, las narraciones, los cuentos, y
leyendas, y ahora venía lo que era la poesía primaveral, que significa el renacimiento, una nueva forma de describir la literatura en nuestro país. Dentro de estos surgen autores muy principales como fue el señor Manuel José de Quirós, Pedro Nolasco Estrada y Rafael Antonio Castellanos. Si nos damos cuenta, en el caso de Pedro Nolasco Estrada no encontramos una imagen, una fotografía de él, pero sí se encuentra, por ejemplo, una imagen de lo que era su literatura, ¿verdad? Y si vemos, está en forma de notas musicales, por lo que decía de que en esa época eran más que todo, destacaba lo que era la literatura lírica, ¿verdad? La parte lírica, la música, como decía, los sainetes y todo lo demás que se aplicaba dentro de la música. Las ideas de independencia. La literatura después, en esta época, bueno, ya se estaba dando la literatura primaveral y surge también el señor Simón Bergaño y Villegas, uno de los precursores de la independencia en Guatemala. Escribió fábulas, poemas, épicas, poesías líricas, sátiras y fue periodista. Sus obras fueron publicadas en la Gaceta de Guatemala. Escribió 2 poemas en La Habana, El desengaño o Despedida de la corte y Elogio de la vida del campo. Por sus ideas contrarias, el señor Simón Bergaño, contrario a la corona española y a la iglesia, se le nombró como un revoltoso díscolo agitador de las ideas perniciosa y sedicioso, y por lo tanto fue expulsado nuevamente a España. También encontramos que se da el primer gran poeta en Guatemala, y este era el señor Rafael Landívar, en 1771 a 1793. Fue un poeta y sacerdote jesuita guatemalteco que escribió a Guatemala colonial del siglo XVIII en sus versos en latín de rusticatio mexicana. Es nombrado el primer poeta guatemalteco obligado a exiliarse por la orden de que también él fue expulsado, dictado por Carlos III, y viajó a México primero y después a Italia, donde falleció. Escribió ahí el latín rusticatio mexicana, que fue de gran éxito, y así como sus poesías de elogio al obispo Figueredo y Victoria. También se destacaron algunos como fue el señor Pedro Molina Mazariegos y la señora María Dolores Bedoya de Molina, ella esposa del señor Pedro Molina Mazariegos. Aquí vemos que Pedro Molina Mazariegos fue jefe del Estado guatemalteco desde agosto de 1829 a marzo de 1830. Es considerado uno de los iniciadores del pensamiento liberal en Guatemala. También practicó el periodismo al fundar en el 24 de julio de 1820 el primer rotativo en Centroamérica de iniciativa privada. El editor constitucional, después nombrado el genio de la libertad el día de la firma del acta, siendo él mismo uno de los más fervientes partidarios, con su esposa Dolores Bedoya Molina, quienes se encargaron de agitar los ánimos de la gente en las afueras del Palacio Nacional en Guatemala. En cambio, la señora María Dolores Bedoya, una vez lograda la independencia, ella abogó por la unión de los pueblos del Istmo, y sus páginas literarias contienen el corte liberal independentista neoclásico inspirado en la Ilustración francesa del siglo XVIII. La mayoría de las obras literarias de este periodo neoclásico anunciaban ya los gritos de independencia de las provincias de las Capitanías General de Guatemala. Bueno, jóvenes, entonces hasta acá llegamos al recorrido de lo que fue la literatura guatemalteca del siglo XVIII. Entonces aprendimos un poquito de que en esta época, bueno, la literatura tuvo grandes cambios, dejó de ser una literatura narrada a través de cuentos, donde narraba cuentos, leyendas, historias, crónicas, hechos que habían ocurrido con los españoles a la hora de la colonización acá en nuestro país. Y ahora pues se presentaba lo que era un contexto diferente, como eran los gritos de independencia, la soberanía de Guatemala, los cambios sociales, políticos, ¿verdad?, que se estaban dando dentro de nuestro país. Y no, obviamente pues también la literatura dejó de ser narrada y se convierte se fundamenta en la lírica, y se da lo que es la música, se da lo que es la cantada,
los sainetes, jácaras, tonadas, en fin, que también se utilizaban dentro de los rituales religiosos. Algunos eran en español y castellanos, otros eran también en latín. Bueno, entonces muchachos, ya aprendimos un poquito sobre ello y aprendimos sobre algunos personajes principales, ¿verdad? Como encontramos al señor Rafael García Goyena, a Fray Matías de Córdoba, también encontramos a Simón Bergaño Villegas, Rafael Andívar, que fue el primer poeta jesuita aquí en Guatemala. Así que vamos a ver ahora la tareita. ¿Qué van a hacer? Van a realizar una ficha biográfica de los siguientes representantes de la literatura guatemalteca. Ahí van a colocar el lugar y fecha de nacimiento, datos importantes de la vida de ellos como sus estudios, cargos o muerte y principales obras literarias que se destacaron. Entonces a hacer una ficha biográfica del señor Rafael García Goyena, Fray Matías Córdoba, Manuel José Quirós, Rafael Antonio Castellanos, Simón Bergaño Villegas, Rafael Andívar, Pedro Molina Mazariegos y María Dolores Bedoya de Molina. Muy bien muchachos, la fecha límite de entrega día lunes 12 de octubre y así que a entregarlo a tiempo, ¿verdad muchachos? Estamos a pocos tiempos para terminar nuestra unidad, por lo tanto solicito que envíen sus trabajos pendientes y Que Dios me los bendiga, jóvenes, se cuidan, hasta la próxima.